Hola, que Dios te continúe bendiciendo poderosamente. Hoy vamos a meditar en una lectura bíblica titulada En el camino a Emaús. Escucha con el corazón cada palabra de este relato del Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Dos discípulos iban caminando aquel mismo día hacia una aldea llamada Emaús. Ellos conversaban sobre todo lo que había pasado con Jesús de Nazaret. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les preguntó de qué venían hablando por el camino con tanta tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó que si él era el único forastero en Jerusalén que no sabía lo que había pasado en estos días. Jesús les preguntó qué había pasado. Ellos le explicaron que Jesús, de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Le contaron cómo los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Ellos esperaban que él fuera el que iba a liberar a Israel, pero ya iba el tercer día desde que todo esto había sucedido. También les dijeron que algunas mujeres de su grupo los habían dejado asombrados, porque fueron al sepulcro al amanecer y no encontraron su cuerpo. Esas mujeres regresaron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, quienes aseguraban que Jesús está vivo. Algunos de los compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron todo, tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son y qué tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les explicó lo que se decía de él en todas las Escrituras. Al acercarse a la aldea a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron con insistencia, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina». Jesús entró para quedarse con ellos, y cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese preciso momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» En ese mismo instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros. Ellos decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Los dos discípulos contaron entonces lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido. Al partir el pan, ahora reflexionemos sobre este pasaje que hemos escuchado. Lucas capítulo 24. Nos dice que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Imagina la escena, porque Lucas capítulo 24, versículo 15, nos aclara que mientras conversaban, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Pero qué triste es cuando el dolor no nos permite creer en la palabra de Dios. Pero a pesar de su incredulidad, el Señor no los dejó solos. Y Lucas capítulo 24, versículo 27, nos revela que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Eso generó algo maravilloso en sus almas, porque al final, Lucas, capítulo 24, versículo 32, expresa esa hermosa frase de meditación, donde decían: «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Lo que debemos aprender, tú y yo en esta hora, es que el testimonio de la palabra de Dios es real, tal como leemos en Lucas, capítulo 1, versículo 2.
que nos habla de los que, desde el principio, lo vieron con sus propios ojos. Jesús camina a nuestro lado hoy mismo y quiere que nuestra fe sea firme, como dice Lucas, capítulo 1, versículo 3. Tras haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, abramos el corazón para escuchar su voz en el camino de la vida, para que podamos alcanzar por la fe en Jesucristo y su palabra todas esas cosas que necesitamos que ocurran en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Te invito a seguir meditando en el transcurso del día sobre este pasaje bíblico para un mayor entendimiento y que lo compartas con alguien que tú creas que lo necesite.